las técnicas diagnósticas están encaminadas a detectar el parásito o bien detectar respuestas inmunes que se generan. El criterio para utilizar uno u otro test diagnóstico se basa en el conocimiento o sospechas respecto a qué fases de la infección presenta el paciente. Durante la fase aguda, los parásitos circulantes son abundantes y métodos parasitológicos son los más adecuados para detectar la presencia del Trypanosoma cruzi en muestras de sangre. Durante la fase crónica, las parasitemias son bajas e intermitentes y se detectan altos niveles de IgG específicas, por lo que el diagnóstico de laboratorio se basará en las determinaciones de anticuerpos. Método diagnóstico para la fase aguda del mal de Chagas. La aplicación de métodos parasitológicos directos nos permite realizar diagnósticos basándonos en la observación e identificación morfológica de las formas tripanosomonas presentes en sangre. Los métodos directos sin concentración previa. En el examen en fresco, los parásitos se deben buscar en sangre periférica entre portaobjetos y cubreobjetos, examinando la preparación inmediatamente antes de que seque la gota de sangre para obtener una monocapa de Matías que permite observar el microscopio a 400 de aumento. El movimiento de las formas del parásito se recomienda colocar unas 5 unidades de litro de sangre en el centro de la preparación. Si se visualiza el parásito, se confirma el diagnóstico y no es necesario hacer otros exámenes. Métodos directos de concentración. En muchas ocasiones las formas del parásito en sangre son escasas y difíciles de visualizar. Debemos utilizar técnicas de concentración para poderlas observar. Estas técnicas mejoran el rendimiento de la microscopía convencional a partir de la sangre total. Las más utilizadas son el microorganismo y la técnica de Strong. El área endémica, la sensibilidad de estos dos métodos oscila entre un 80 y un 100%. El microhematocrito es una técnica que se considera de elección para el diagnóstico de la infección congénita. Cuando se dispone de poca cantidad de sangre, se recoge la sangre, aproximadamente 50 unidades litro, en tubos capilares heparinizados o de microhematocrito de 4 a 6 capilares. Se centrifuga en la microcentrifugadora y se observa al microscopio. En la interfase entre los hematíes y el plasma se encuentra la capa leucocitaria en la que pueden observar movimientos de los parásitos a 400 de aumento. Si la sangre no puede ser procesada rápidamente, se puede recoger con heparina entre 2 a 5 ml y se debe efectuar la lectura antes de las 24 horas. La prueba de Strong. El método consiste en concentrar los parásitos a partir de 3 ml de sangre recogida sin anticoagulante y dejando el tubo a 37 grados Celsius durante 2 horas para que se retraiga el coágulo. Si hay parásitos, migran hacia afuera del coágulo. Se transfiere el suero a otros tubos y tras varios ciclos de centrifugación realizamos una observación de sedimento en fresco o bien después de realizar el frotis y teñido con guienza. Al igual que el microhematocrito, la sangre debe ser recién y observada dentro
de las 4 a 8 horas. Posteriormente a su obtención, puede ser conservada en la nevera a 4 grados Celsius o bien temperatura ambiente hasta ser procesada. Continuando con los diagnósticos, seguimos con la fase aguda, la fase crónica del mal de Chagas. Cuando las parasitemias son bajas e intermitentes, son características de la fase crónica. Debemos recurrir a detectar la presencia de anticuerpos específicos, multiplicar las pocas formas presentes o bien detectar ADN del parásito mediante técnicas biológicas moleculares. Serología. El diagnóstico basado en la búsqueda del parásito presente es notable valor durante la fase aguda de la enfermedad, pero estas técnicas también baja sensibilidad durante la fase crónica, en las que la serología es de gran utilidad y se considera un método de elección. El diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas basa a la determinación de inmunoglobulinas específicas de la clase G, totales IgG, aunque otras inmunoglobulinas como las IgM pueden ser detectadas en fase aguda. Otros métodos parasitológicos y métodos de biología molecular. Estos pueden ser utilizados en cualquier fase de enfermedad siempre que la parasitemia sea baja y no se detecte por otros. Se indica cuando hay dudas diagnósticas o cuando se requiere el aislamiento del parásito para estudios de investigación. Habitualmente se emplean tres métodos: el senodiagnóstico, el cultivo in vitro y la PCR. Senodiagnóstico es un procedimiento que utiliza el propio vector para que en su interior se produzca la multiplicación. Consiste en utilizar unos 40 reduvidos repartidos en frascos cubiertos por una malla de tela que se pone en contacto con el antebrazo o pierna del paciente durante 30 minutos. Tiempo suficiente para que se produzca la ingesta de sangre por los triatominos. Posteriormente se mantiene el laboratorio durante 30, 60 a 90 días. Se analizan las heces u orina en los insectos en busca de las formas tripomastigotas en movimiento. El cultivo in vitro tiene como objetivo conseguir la multiplicación de las formas parásitas presentes en sangre del paciente. Los métodos utilizados son el NN, el Novi, Nicol, o bien el medio de LIT, el Liver Infusion Triposte. Suplementos con un 20% en suero bovino fetal. El rendimiento es bueno cuando el volumen de sangre es grande, con sensibilidad entre un 40 a 50%. Lo habitual es utilizar 30 ml de sangre recogida con heparina en días alternos. La sangre se centrifuga y se separa el plasma que contienen los anticuerpos del paciente y pueden inhibir el crecimiento del parásito. Reacciones en cadena de polimerasa. Recientemente la aparición de la PCR ha sido alternativa a las técnicas convencionales, ya que es capaz de detectar parasitemias de muy baja intensidad e incluso fragmentos de parásito. Existen diferentes PCR que utilizan diferentes dianas del parásito como minicírculo del KADN y la secuencia repetida del ADN satélite. Los diferentes protocolos de PCR permiten detectar el genoma de un solo parásito e incluso cantidades inferiores. La PCR se puede utilizar sobre diferentes tipos de muestras en fase aguda sobre la sangre, suero, plasma, líquido cefalorraquídeo y a partir de la biopsia de tejido cardíaco o bien de placenta o cordón
en los casos de congénita. En los casos de Chagas crónicos se puede utilizar sobre muestras de sangre, plasma o de capa leucocitaria.